Eisha papeina cuina na ame ayuma hina veruma ñande ve ñande rembiapo ñande programa mi pende programa entero este va pendu se va a vagina ka ai jatoralo hermano pera pedagiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de peina llevita son para este belli me ñande ve fuera ambos asao ma pm tenía abrazo rompe espalda marete por ahí Eisha ya hori yuma ese ñande programa mi y me imagina edición 603 de Kai Jatoralo hermano fuera primera de Corintios capítulo 10 y hay que imagina versículo 5 de donde otro mire y que y fuera el tema ame un mensaje y fuera ya hay paite a ver ya cogemos ahí preparado cuatiao mía ya hay paite hoy nadie pregunta y fuera mía más 595985162 pea no puto hoy 24 horas hoy activo Vamos a con la mensaje ya responde con ese hermano fuera ya vos vais con lo mitame ya po en todos los grupos y no. Bueno ya saluda paitentero este voy de saludar a ver consejo de ministro de Itapúa vea el tema a todos los hermanos queridos distintas congregaciones hoy en ni un gato y que ni moina Catujan Guaycha y un mañana hasta puñas estamba ella de beneficiar paraguayo Jaiza bebé. Bueno, bueno, tapiza acuera mamá ojoa hoy que ajina sí a echado yupío hoina ñan de seguidores fuera YouTube. Hoy más alguno ye suscribía oña ni más ahora cuando ya echamos hay más de imo hay un bebé fulano de tal se suscribió a mí una vez que ya sí o yupía esa uno cuánto por no yupi allá su manda ya sí pues abuela a veces y ya es una vergüenza que cualquier estupidez que alzan tiene muchos seguidores y esto que es importante muy pocos son los que se animan a poner su ok y su suscripción hey bueno te apoyamos hoy el tema hoy llegue pues llamo como hecho el alto co hija ella suscribí bebé pues llamo opi o pastor Sergio gracias que pastor Sergio gracias que hermano querido hago al día ya me agradecimiento y que ya vuelto va a zambar este porazo porque oye apoyan de pegar trabajito mía de gran importancia con pico YouTube oye pues opinión de página de Kai Jatorá era la página de YouTube no ponerlo ahorita yo estoy pecando mi imagina voy ni mamá chupimos hoy de nivel de suscriptores bueno ya ella hoy llamo hoy de seguidores cuera pero ya de endujera cuera hoy Facebook guay hoy que pues jugar y enganchado y en Yuraña de amistad entero este mi amigo pues fuera de Facebook saludos cordiales abrazos rompe espalda y en de bueno a los queridos oyentes y vaya tío con ágina como San Villegas coñan de vaya tío ya no hay corresponsales en onda hay comensales o sea otra cosa capture corresponsales de Kai Jatorá vamos a ver vienen del programa Kai Jatorá y algunos lo vea oye y cada día ya repartí en los grupos ahí oye en duina hay respuestas ahí hay preguntas y hay respuestas mi amigo querido usted opina la a veces oye contactarlo mitad pastor Emilio quiero hablar con usted si se puede y algunos para que si que algún lado yo más hecho el mensaje vaya oye que una y imagina a la refutada tu directo y la de ya otra y directo y tío yo casi bebé ya como la ya el grupo pero si no haga tu privado bueno entonces ya hay fruto es importante vea a veces y de aquí a 3 años más yo creo que muchísimos se van a dar cuenta que esto no es como ellos dicen para confundir o judaizarse sino que van a entrar en razón y van a investigar y se van a dar cuenta que esto que usted enseña es también la verdad bueno según ellos se añonte con la verdad a veces gente con lo valía no todos tenemos algo de verdad y por el problema es que se a la forma allá por allá
un poco distinto porque hay basada en evidencia. A Pepe hoy Pepe lo mitando lo viejo y no pues ya ni que tuve más. Justamente que esté oye monguetaina a veces mire con hija la no reconocemos, hay algo no reconocemos ahí hoy. Ahí a ver tiene hermana ellos en hoy. Saludo a todos los oyentes amo Santaní y comunicarlo hoy. Y hago ahí bebé hermana la en tu capán yo cual en baje esa capán yo cual la versículo bíblico y no hay cual se bebé no puede ser oye tu iroje hamba ego se pastor la ya poveta si cual la no hamba et la ya pota. Si ya no entienden con versículo bíblico, si ya no entendemos ese acaso es en tu caso de la audio, si ya eres presenta paso la evidencia, aún nega, entonces puñante va la ya pota. Pero con cuestión de fe y de revelación hoy ahí. Y a ver no se trata de defender nuestras pancartas de religión o nombre de religión. Ahí no es la tema. Bueno, a ver ya coina ya comenta mía ni oye hazañan de Jevina. Este es un gran problema que siempre se tuvo en muchas congregaciones, que se agarra al pie de la letra en parte de la escritura y donde sí realmente se tiene que agarrar al pie de la letra no se hace. Muchas veces se especula o como usted dice, se cree en mitos. Eso es verdad. Bueno, alguien se escandalizó porque usted dice que la Biblia es un mito. Yo no dije que la Biblia es un mito. Yo no dije que toda la Biblia, yo se la anilla mistizati, anilo y ya él anda a ella, obviamente que ella para coña ella estudia, para coña de ella esa cata, bueno, pea real, pea pudo haber sido, pea coge ia ave, pea adulterado, pea anda a ella, pea no existir guri, pea anda a ella. Entonces se la ea guri que es esta y congregaciones, orecola y rito, y tradiciones, orecola y creencias. O cree, porque no ir la escritura, dicen del Mesías lo que no es, allá, o sea, no malinterpretar la escritura, o si no hoy escritura falseado donde le oyapó el Mesías y landas a ella, o sea, le pone un atributo muy grande y que no es, no le corresponde. A esa capa, no, a lo que me estaban pidiendo evidencia, yo no lo estudiaron, joder. Pues es que toda la Biblia está que es un mito nomás, que no es verdad. Lastimosamente, sí, un mañana yo no estaba escribí bebé o muy la mano o ya o adulteraña de este versículo y como tabilo y tal. Pero para hoy en día estudiar y nada, ya sacarlo y tal. Bueno, pego versículo y por apenas ahí, pego ya adultera, cuaco, y oñe moinde manuscrito de siglo II, siglo III, mami, ave muy pecha. Manuscrito del siglo 5 o 6 y ahora cobemos esta bemba es que decir que lo mitad como yo apunem hago ya estudia para oye ya por la de análisis crítico textual ya de 4 versiones 5 o 6 versiones ya de copa pb ya analizar lo mitad buscado o sea tal versión o jojina tal versión y tal cosa tal versículo y tal cosa hoy por nada pesa por ahí pechita pesa por ahí era muy teatro ya analizar Septuaginta griega en griego entero y nada y viene manduada a el eco o sea segunda yo no estoy agarrando acá y decir bueno saben que toda la Biblia es una mitología o sea van a bella raja más se vio pecha pe malinterpretar allí las cuidado con eso. Bueno, pero sí, y algo y razón ahí, a una parte la oñi ya pona me Biblia PG y ella ponando ya pueblo y tal. Jape o muy jape tenéis cosas como parábola, como ejemplo, no ya pues y doctrina lo mismo. Lázaro y el rico más. Todos son parábolas. Que no se puede literalizar y hacer eso doctrina. Y atenderla y trasfondo, van a para la parábola. Allá explica para más. La doctrina es doctrina, ahí está claro. Apela más la interpretación, otro problema. Siempre hay en todas las congregaciones. Pero la añade de peor enemigo. A veces ya malinterpretas ella es bueno, ya a mí envía también sí hay o hago uno de la versículo la saca la ABM
pedí hasta este versículo y le voy a enviar, escribir, yo hice se privado, si no a tu la grupo, pero también el resto de los versículos donde dice que el bautismo era en el nombre del Mesías. Si es posible, todo lo que tenga a mano. Bueno, para no hay problema. Que se avisa allí, vaya a enviar para allá también. Allá, pues va dentro del programa, pero era muy tarde, vaya a tocar allí, Guri. Y es a mí, a ver, ya estamos a 10, 10-5, veo. Esta Reina Valera, para dar escuana ahí a mano, porque la mayoría, pero oye, Basain. Bueno, yo le voy a hacer, también metí cosas, así claro, por nada depende. Oír mala traducción, o si no, oír falsa traducción en la Reina Valera o la Biblia latinoamericana o lo que sea, la arecoa a mano, la pembe huerecoa, pembuhuese, ya esa cata pembe la evidencia la oíba hija. Se palañe compromete. La hemos ahí bebé no, pero iba hija anda sacamos. Yo le voy a mostrar evidencia. Sí, hay evidencia. Entonces, de todos los versículos adulterados, yo le voy a estar mostrando dónde está mal, dónde está adulterado estos versículos, donde no cuadra, donde no pega, donde no es. Entonces yo voy a estar demostrándolo, ya mandando las evidencias escriturales. Sí, a esa carta le voy a enviar también. Bueno, ave, pea con versículo, ave, pea, o pertenece, o imponá, porque pea desde el siglo II, hoy escribí peisa, ame hoy peisa. Desde el siglo IV no hay pecha. Entonces hoy va ahí, vea. ¿Por qué? Porque peaco y tuya vea, peaco versión y tuya vea, el que fue escrito en el año 200 no tiene, y el que fue escrito en el año 400, 500 o 600 o moyo a puj y pucubé handorecoy daja ahí, vea. Entonces pecha ya demostrar ya para ya le con la versión de más ambigua. Para lo que me están preguntando en qué me baso para decir si tal cual versión bíblica está adulterada o no. No es que yo quiera llevar agua a mi molino ni nada por el estilo. No se trata de eso. Sino que pegañan de temática, va siempre de hoy pecha ñamba apoja, pechan de hoy ya pollico. Bueno. Y que tu van, entonces ya aclaramos bien. Y sencillo, pues. Se busca a ella, es cada manuscrito más antiguo. ¿Sí? Y que está eso registrado y garantizado por los teólogos, por los eruditos, que es el más antiguo. En este caso tenemos en la Biblia bien yarecó la Peshitta aramea, yarecó la Septuaginta griega del siglo II, ¿sí? Ustedes veían de ya diferenciamos la oiporá a la oibahía, ya comparamos mi otro, pero y tú ya veas. Bueno, vaina AP Yeshami 10, ya muy a hacer la Corintio. Bueno, pero de todas formas siempre estamos usando la Reina Valera, solamente que ya estamos diciendo mopa va epa y ana pepe mopa ñen va epa ñen muy va epa oñe pollo apu. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se refiere a Pauña de ya estudié inauguramos Moite 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De quién estaba hablando? ¿Quiénes fueron los que ven? No se refiere solamente a los patriarcas. A veces preguntan cuando habla o dice que se refiere a los padres, se refiere a los patriarcas. Bueno, hay que ver el contexto. En este caso, un patriarca la guía con árabe, Moisés. Pero a PGI de LNP 1 PGI, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Es decir, entero vea mi oía, o sea, y purula término nuestros padres, ñande upicuera, ñande upicuera, guaraní. Escuela ñande upicuera, o sea, pues Egipto y peajina la tema.
Entonces en el hebraísmo se usa nuestros padres para referirse a lo que era sus ancestros fuera allá, y fuera pues. No se refiere, en este caso no se refiere a los patriarcas, porque uno de hoy Moisés. Mm. Ñanderu fuera, o imbaja huepe araihuipe, a ojasaja huepe iguasurupi, y pega guaraní, ñanderu fuera esa. Ñande upi fuera pues. Algo seruya, viene. Algún cara ahí, y edavea, arebe guarema, paraguayo guay purú. Entonces ñande ya la seruya y purú, y cuando va el contexto, algunos va, este código serú. Ya saludañan de mayor, venían de cacuán, mame, mi anciano me cae tu llave. No, serumos y cande, bueno, pues ya y tú más ahí, papá. Entonces hay que ver el contexto. A ver, por ejemplo, nuestros padres se refiere entonces a los a todos los que pasaron en israelitas que pasaron el mar de los juncos, bueno, o mar rojo y bueno, jaumiares o seguir la escritura y Pablo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, de lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, Getaiterei oí la o desobedecer, pues, por más de que os echar la milagro, por más de que ya comentas a ella, o echar la cosa sobrenatural, fueron sustentados, fueron guiados, vieron la Shejina herea, pero o permanecer en rebeldía, o en contra del Todopoderoso, murmurar en contra del Todopoderoso, o sea, la mope para la orgullo, ni de guerajaja, la rebeldía, la falta de temor. Ñande ya copian maina, versículo 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Oye, pues no solamente que cuando hablamos de rebelarse contra el Padre, no estamos hablando de que no le cuadra no los entuséis, o ya poga tu lando ya poyan ahí. Anipe ya popea, no fornicar, o fornica. Anipe ya po ídolo, o ya po la ideología. Evatamina sea. De ahí que lleve, o sea. Pero que sabe grande maravilla. O sabe araí, pepe, uyija, uyupi, petatar en una columna de juego, jamba, eja. Ya abrí pemar, miaja. No vas a cosas. Esa para allá la debilidad carnal. Hoy peañan de vipe temor la. Ya abrimos puertas a la debilidad. La llame, no cancha la debilidad, pe. Y pues te iban a prender la ñanderuñan de Sarayo y sí, porque veñan de la ñan de debilidad. Muy veñan de upea. Ahí gusto vea ese ñande, pero al fin y al cabo ñan de trozada. Guasata ñan de la factura, ñan de despegar, ñan de rubi, ñan de despegar de la bendición, ñan de despegar de la salvación, del reinado. Te oyen ahí de ahí entregar toda la debilidad carnal, pasional o lo que sea, o contradecía la escritura bella es una ule. Pesa así de fácil. Así de fácil. Y esa a ver, otro más. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Sin embargo, Elohim no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron postrados en el desierto. Sí, hoy por tiene que ver también, que tú ya eso es que sí, cuando dice que muchos de los muchos pocos entraron en la tierra prometida. Porque a mañana y sin embargo Elohim no se agradó de la mayoría. De mañana Reina Valera, no es que la Reina Valera está adulterado ni nada ese versículo, sino que otro término de purú anda ya pilla y a menos la chichaguay la pimbuculento ambas menos hijina. Verso 6 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Entonces, no cañilendo ñanei, pero y no, la mayoría, la mayoría
de ese numeroso pueblo que vieron, fueron arrastrados por sus debilidades, por sus rebeldía, por su desobediencia, por su debilidad carnal. La mayoría. Di, bárbaros. Va este código, me la ya desatan la, me el todopoderoso, ahora copete y computadora, es a UPP o marcaina la porcentaje la de los santos con UPP de varo voy por ciento que me la será y con la mayoría ya ñi me han ya ina te va la mayoría ñi me han ya tu co abe la mayoría abe ule sí quedaron postrados, o sea, no es así, no entraron. Ya medio ve, muchos son los llamados, pocos los he cogido por telendo ahí, nada. Y esa mi latinoamericana, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. No, man, o sea que no, o man, no vive. No es que se quedaron a vivir ahí nomás y todo chocho, todo feliz. No. Cuando dice que se quedaron en el desierto, dice, ocultando y que está hablando Pablo de que no tuvieron acceso a la promesa. No, está ahí ya ahí. A ver, algo que niño mongueta, güey, va a te coi coñande. Ya mandó a bautismo niño mongueta, Juan, este lo entan yure dice el resto de los versículos bíblicos de bautismo en el nombre del Mesías. Vamos a Satan. Pero en su grupo en privado. Bueno, ocultarlo y anda ahí ya y añande. Pero mandó hay testimonio de hermanos que congregaban, eran fuertes en la fe de hoy. No quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de congregarse ni nada. Chau. O negar. Y ahí, un ahí. O negar al Mesías ahí. Increíble. Bueno, estamos en tiempo de apostasía hoy ahí, pero. Y tu uso. Así es que, para ejemplo, o sea, ñande, ya ñatende con ares, ñe mañami ñande. En lo personal, familiar, congregacional, va existe, va delante del Padre. ¿Cómo estamos en relación al Padre, en relación a sus mandamientos establecidos que están vigentes? O va esa bañandella en la santidad, va esa bañandella ya trataje en jovaque, te va rienda suelta y nañane acá en ya cada 8 días, y va la oración y bella solución, no sé. No, ¿dónde? Y es a mí. Bueno, ya Pepe, codiciar. Sí, Pepe ya habla. Sí, tienes razón. O anhela. O hipotá. Orecose. Peor la mala codicia. Pero ya queda y nada. Pepe ya está en verso 7. Pela es más o menos lo codiciado y Xiaomi Miami había con Reina Valera por lo menos capítulo 10 verso 6. Aunque esa letra mi chinga cosa. Ya vamos pañandera 10 6 F 10 acá tienen de referencia 10 6 F a topano. Número 11 4 PPP Miami. Pero hay referencia ahí, pues ya pues mira. Macanagi. AP 17. Ni se hay idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 17G. 17G. Ella mismo, pañandera, a ver. 17G. Éxodo 32:6. Me mandó a ver Moisés o Yupija o recibía ya la tabla de los mandamientos a escuelas de Indo Wigibema 40 días, 40 noches. No, pero ya poti manera ya puedo ya poti weira anga y colaborar. Hermano querido, apengo de Willete iba a echar un de pero lo que ocurrió ahí fue un desastre. De mañana bebé murió 17, de mañana él es ni se ha idolatra como algunos de ellos con mata o adorable güey idolatría según está escrito se sentó el pueblo mira es a pimba oye pues o carruja ve
O moscón y ve. O jugaje. No, ese es un lenguaje que nos está diciendo que hubo una diversión a base de libertinaje y borrachera con idolatría que requería fornicación. De la Pepe ya se paiteó, no va lo igual, los levitas que no parece que no tuvieron metido ahí. Papel la mayoría hoy cojo a la weá. Yo ti un mosconca upay que iba a adorar y ese tipo de adoración incluía relaciones sexuales. Y fornicación, un bebé, me hago adulterio, entonces ure ya, un bebé. Desastre. Bueno, alemita me ya a lo mejor me pañan de más luz, bebé. Transliteración PGI 10.7. No se hagan servidores de ídolo igual que algunos de ellos, como dice la escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. Ahí está. Se levantaron para divertirse. Bueno, a Pepe en jugar y añadirle a jugar inocente. Jugar, ya pensaba a mí en jugar. Yo jugaba, si no jugaba volei, jugaba fútbol. Acá. Y gato balón ya puedo ir. Oye, deleitar gay en cosas pecaminosas. Bueno, y a mí se puede de bimbe. Como ya le hemos llevado la transliterada. Pero a veces y no sean idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó para divertirse. Y usa la palabra divertirse, divertirse en el sentido pecaminoso. Eso fue lo que pasó allí. Váyame la referencia ya. Oh, ya pues, ya pues, entraron. ¿Y por qué vemos a ver la? Acá me estaban preguntando si por qué la pena de muerte si. Bueno, él quebró la, cierto, o yo cago los mandamientos, pero eso no anula, no es porque Moisés vino a romper el mandamiento, entonces ellos podían ser perdonados si se arrepentían, si demostraban arrepentimiento, no sé, la historia sería distinta, pero no vemos evidencia de eso. Aparte que no, el que ella raja hoy pide mandamientos y cuibe, que decir, upande y sé que oña nula paiteja, entonces se acuerda ahí, no, ahí ya estaba ya. No adulterar, no fornicar, cuera mía ya. Y pongo artículo. Sí, o sea, no a las relaciones sexuales prohibidas. Entonces, pues yo violamos la mandamiento. No, es que no había, bueno, porque rompió, eh, porque Moisés rompió la tabla de los 10 mandamientos. Podrían tener oportunidad de volver a empezar, porque en ese instante la ley estaba anulada. No, lo dicho está, hermano. No, hay que oye, caja anda por ley. No, ya, mundo lo más. Ya me pema. Los mandamientos y nada, probablemente el pueblo ya estaba, ya no tendrá otro Dios se fuera, no te haga estatua, los 10 mandamientos entregaron a Moisés, el pueblo ya estaba ahí en su mejungle. Ya, o sigo ahí. O sea, ya no hay vuelta atrás, no hay pura excusa, o sea, no, hay que buscarlo como excusa. Y Andrego a veces ya con el perdón, y no es que quiero avasallar ni nada el comentario, sino es de esa parte. Y Andrego a veces, y ande teólogo y te imas a, y ande ya interpreta señas de favor de la mandamiento cuera como ñambube wijanguaisa. Pero ahí ya se dio el mandamiento, a veces ya está, ya fue escrito ya fue entregado ya. Inclusive antes de ser escrito se le entregó a ellos en forma audible. No, pero eso 19 me han de leer, cogen duma, güey. O sea, a ver, por ahí. No, yo cada mandamiento ya, no, tú ya, culpable, yo cueran gamba, vio manota así, oye, capaz, no le mandamiento. Pero cuando vueltan de ima, yo cueran va a ver todo poderoso, no, y mata, yo cueran. No me mata, y acá, y cerebro, me cuera la. Sabían, ya. Y cuando ya apoyan de ya abusan de más de la misericordia por el sacrificio del Mesías. El Padre sabrá hasta dónde vale o no vale lo que cena y media juzgan. Acá me preguntan si cuántas veces alguno comete el mismo pecado y está pidiendo perdón.
Y si pide perdón de corazón o si pide labio para afuera, vaya ni cuave. Allá será con el. mm, sí, ya. De cual se va a pecado. Por ejemplo, no adulterar. Joder, adulterar, yo perdona, no es oye, adulterar, yo perdona, veo que no para jugar. No es que quiero jugar, pero ya está la cara, si en ese caso allá, yo no sé en qué caso me dices tú, da igual. Pero en el caso de hay pecados que son graves que negatuila, no, ahí se sabe allí, perdón. Que se sabe allí, cuidado con eso. Elohim no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Y Reina Valera. Bueno, sí que para responderme no quiero entrar en debate, sino hay versículo bíblico y aparte fue 10-2 Guarema. Si que me quieren llevar a debate del bautismo, ahí me listo y ya pues me la debate de la pende grupo, pues. Pero quiero hacer, ya pone lo bíblico lo mitad. Ya ha lo bíblico, ya de como fuente histórica lo que sea, si pega con lo bíblico. No es el problema, dice. En este caso, si me quieren, acá lo que están refutando el bautismo en el nombre del Mesías, validando el bautismo trinitario, bueno, en su grupo. Ya esa va la PM Manao Valeja, va sea el ando Valeja, Chacata PM. A Chacata PM justamente allí se inauguró más de 10 versículos bíblicos donde habla del bautismo en el nombre del Mesías. Es más, le voy a mostrar a ustedes que Pablo no se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese ya en su grupo, o si no, no sé. El grupo de Menejina, vea. Porque a ver, ya no hay ya, dime, güey. Otra pregunta. A veces no está, a veces un poco cruzando de. Aunque tal mi AP, bueno, para Coco es igual. Pero Dura Mumba, esta es la 10. Primera de Corintios 10, 1, 2, pero amo alguno ahí, yo, oye, que es youtuber, cada hija torada, vecina por lo menos la tema. Ay, por algo la ve por anduce directo. Pero para allá, ya es para aclararlo en su grupo. Vos endujan mal mitad mi otro. Ponen a medio de acuerdo. Con todo esto que vivieron y recibieron, muchos de ellos no vivieron al agrado del Padre y murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Sí, así mismo es. O Manoy, no es que se quedaron a formar su casita, su huertita, hija, no. Ejemplo para nosotros, símbolo para nosotros de que Catuja de Yay, muerte espiritual. Uy, vea estado peor. Amén, justo ahí. Sucedió y que sea de ejemplo para nosotros. Estamos teniendo y recibiendo muchas bendiciones sobrenaturales del Padre por los méritos en el nombre de su Hijo. Pero si codiciamos el pecado y no salimos de él, podemos morir espiritualmente y no entrar en la promesa prometida de la salvación y el reinado con el Mesías. A ver, 7 Villa se volvieron idólatras y comieron y se emborracharon, hermano. Caúna, la problema es ahí la de moscón. La Biblia no prohíbe moscón. Tomar en medida un vinito o una sidra, lo que sea, ya, una bebida alcohólica. Pero anire caúpe a la tema. Caúpe llama canal. Entonces se volvieron idólatras y comieron y se emborracharon en honor al ídolo. Y luego se levantaron a divertirse con placeres carnales. Con placeres carnales. A ver, ya ese verso 8, vaya redondeajan, pues, y vea. Y verso 8, 10, 8, 1 Corintios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, ese papá. Oye, Apolo ya puede, ya por la fornicación, y se metieron ahí con. Como algunos de ellos fornicaron. Ahora, la palabra, algunos me preguntan,
Entonces los casados quedaron exentos de este pecado porque solo habla de fornicación, hermano o hermana. Cuando la Biblia en griego habla de fornicación, de porneia, está hablando de un acto sexual ilícito. Probablemente dice que solamente los solteros con solteras estuvieron ahí haciendo su beribeche. A ver, porque de esa no periela o manoa, pues, no solo murieron solteros y solteras. Pero ya no se más en cuenta, sino que a veces ya de la término bella, fornicación o son no, mi no mentalla soltero, no. El término forneia, del cual viene fornicación, del griego, es más profundo, irregularidad sexual. O sea, no, ya pues y cosas indebidas sexualmente. Muchas cosas que no. Y para usted, pues, ¿qué más adulteración entero? Si es que me va a responder, mandé. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día, 23,000. Él está soltero a soltera. Por ejemplo, opitañan de como enseñanza de la gravedad de fornicar en lo espiritual y carnalmente en ella. A ver, completo yo ya pues. Fornicar espiritualmente, adulterar espiritualmente, cambiar de Elohim, creyendo ya en él, haciendo pacto con él, promesa con él, bella, da adorar otra cosa. Adúltero y fornicador espiritual. No, añade primero al segundo mandamiento, eso 20, versículo 3, 4 en adelante. ¡Ja! Guacha. Aníque yo y ñanderute, o sea, en de yara, se celoso de hey, animo, haga ya por otro, aníque se cambia, y yo y ese sombrero. Aníque. Lo estamos huidos la becha ya pues. Tú ya yo pura hey al todo poderoso ya de a ti San Piquicho, o sea, eso pura hey San Piquicho. A ti Santa Joreí ese ya. Es auxiliadora no es rey yo José. De repente, ya pide otro lado, como sombrero y tira todo pueblo. Qué bárbaro. Bueno, ya nada, versículo 10 ya puta. No, 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Bueno, en Power, no hay por ahí, por ejemplo, una putaña de ya calculamos. Va si te vaya a guataña de Yerovia, y de Uruguay, ya mucha años va a subir, ya traicionar va a subir. ¿Con quién le traicionamos? Si estamos fornicando espiritualmente, si estamos fornicando carnalmente, si estamos adulterando espiritualmente, si estamos adulterando carnalmente, saque. Ya puta ya frenar, y arrepentir ya cambiar, y santificar lo mismo. Si no, entonces. Eso vayan el programa cotidiano Aragua, y yo topado con muy, el programa Jerajina, que a toda la Roma no fuera Shalom, bendiciones, hasta mañana.